Aviala, Sara Yactamanda, Ecuador Mama Yactamanda, Tukuy Warmikuna, Kaypi Mikanchik. Que tiemblen los suelos, los cielos. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre. No para competir con los hombres, sino para sentirse libre en sus capacidades y libertades. Indira Gandhi. Mi nombre es Lisbeth Núñez y pues bienvenida a este espacio que organiza la carrera de Gestión Social y Desarrollo. Aquí podremos un poco compartir, debatir, tener varias expresiones, varias ideas sobre ciertas temáticas. En este caso, el día de hoy nuestro tema es la ley del aborto en el Ecuador. Esta ley tenemos que con 75 votos a favor y 41 en contra, dan paso únicamente a que las mujeres que hayan sido víctimas por violación accedan a esta intervención hasta las 12 semanas de embarazo. Hoy tenemos pues como invitada a Yubisa Fuentes, como mi apellido que le llame por confianza, Yubi. Ella pertenece a la Coalición Feminista Universitaria, así que cuéntanos un poco. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Yubisa Fuentes? Muchas gracias, Liz. Para mí es un gusto estar en este espacio. Creo que me han llamado para conversar de uno de los temas que más me apasionan. Bueno, yo soy Yubisa, como te dije, Yubi. Soy estudiante, estoy terminando, ya egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Central. Soy la fundadora y coordinadora de la Coalición Feminista Universitaria y la fundadora también de la fundación, valga la redundancia, Ciudadanas del Mundo, que son los primeros espacios institucionalizados en el Ecuador en la prevención de la violencia de género en la educación superior. Entonces, nuestro propósito es trabajar por y para las estudiantes para que puedan encontrar espacios seguros en las carreras universitarias y en el tránsito de la vida universitaria, garantizando así el derecho de la educación que engloba el acceso, la permanencia, la movilidad, el egreso y la titulación. Esto desprendido de que el acoso sexual es uno de los mayores factores que impiden el libre tránsito de las mujeres dentro de las universidades y también que limitan el alcanzar el título profesional y acceder a puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en aras de eso y también desde la independencia estudiantil han nacido estos procesos que ahora han dejado ya grandes frutos, se siente también la transformación que ya ha habido dentro de la educación superior, el poder debatir y el poder hablar de estos temas que antes ni siquiera se conocían. La verdad es que yo en lo personal no conocía de estas iniciativas, esta fundación de Coalición Feminista Universitaria, pero qué grato saber que hay estos espacios donde las mujeres pueden debatir, pueden sentirse libres y más que todo, como dices, en toda la permanencia universitaria, pues tengan un espacio seguro. Y bueno, vemos que sí, que este tema que estamos tratando del aborto es un fenómeno relacionado pues a la reproducción y que se lo ha convertido también en un problema social. Porque este problema, el aborto más que todo como problema social, se lo va a solucionar, pues, entre comillas, en la medida en que tengamos conciencia de nuestra realidad y más que la humanidad tenga un desarrollo intelectual, porque seguimos con estereotipos antiguos, con falsas ideas, entonces no damos cabida, pie a nuevas ideas que vienen. Entonces, ¿cuál es tu comentario, pues, respecto a esto? Que se podrá solucionar, pues, mientras se alcance un desarrollo intelectual y material acorde, pues, a la realidad. Bueno, yo creo que en el tema de el aborto como un conflicto social, creo que siempre ha sido un conflicto social. Y esto se desprende de la falta de potestad y autonomía que tenemos las mujeres en nuestros cuerpos. Pero esto no deviene de una sociedad en particular o de un espacio temporal. Sí, este tema se ha tratado durante años y recién es en el mundo moderno en el que empieza a criminalizarse, a perseguirse, a culparse del tema del aborto, ¿no? En una dinámica mucho más ancestral, en una dinámica
a priori a todas estas legislaciones e intentos de control sobre el cuerpo que se derivan del poder punitivo. El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, era incluso una cosa muy natural en las sociedades, como impulsado por las parteras, impulsado a través de medicinas naturales. Entonces, no había este estigma. Sin embargo, con la aparición del poder punitivo y el interés que tiene el derecho penal de controlar todo lo que tenga que ver con las mujeres y de obligarlas a mantener estos roles asignados en donde conlleva el cuidado, la maternidad, para que cumplan su, entre comillas, función natural, es donde el derecho penal empieza a tratar de normar los cuerpos de las mujeres y también la forma en la que toman estas decisiones, ¿no? Entonces empieza esta criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo y también los efectos colaterales, porque, a ver, aquí hay que ser muy claros, no porque el aborto esté penalizado o criminalizado significa que no existe o significa que no se practica. Entonces, hace poco Human Rights Watch, en 2019, sacó una investigación en donde se mencionaba que 120 mujeres entre 2009 y 2019 habían sido criminalizadas por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que 120 mujeres habían sido enviadas a la cárcel por este tema. Sin embargo, hay estudios que en CEPAM, por ejemplo, que demuestran que hay más de 49,000 mujeres, hay más de 49,000 abortos practicados en este periodo de tiempo. Y también cada día 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz, coligiendo que obviamente estas son situaciones producto de abuso sexual. En el caso de los adolescentes entre 15 y 19 años se dan 65 partos por día. Entonces, esta realidad de la interrupción voluntaria del embarazo no es no es algo que se vaya a eliminar porque la legislación así lo plantea. Entonces, creo que es muy acertado cuando empiezan las asambleístas en esto del debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo a decir no es aborto sí o aborto no, porque no es que el fenómeno social haya desaparecido, no es que esta realidad de las mujeres haya desaparecido, porque es más allá de un problema social, es en realidad la lucha que tenemos las mujeres por la autonomía de nuestro cuerpo y las decisiones que podemos tomar en nuestra salud sexual y reproductiva. Esa es la lucha. Más allá de los movimientos sociales o de las mareas verdes que se han creado alrededor de este tema, la lucha es esta, el poder decidir plenamente sobre nuestros cuerpos. Entonces, no es aborto legal sí o no, es aborto legal o aborto clandestino, porque el aborto existe. O sea, no es aborto sí o no. Entonces, más bien es la lucha por recuperar este derecho humano, ¿no? Aquí también me gustaría mencionar que más allá del fenómeno social que hay alrededor del aborto, también está el que nosotras estamos peleando por un derecho humano. Entonces, comités internacionales y convenciones internacionales ya establecen que forzar a una mujer a una maternidad no deseada, sin importar la situación, ojo aquí, porque hablando de la ley en específico se habló del aborto por violación, pero la legislación internacional y los derechos humanos y los derechos de las mujeres ya reconocen que el mantener a una mujer, obligarla a continuar con una gestación no deseada, con una maternidad no deseada, resulta en un tipo de tortura, trato cruel o inhumano, porque limita la potestad de las mujeres para poder tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo. Entonces, es importante como entender el tema del aborto en un conglomerado, ¿no? Que no es solo tampoco el acto del legrado, ni tampoco el momento del aborto, sino también es un sistema de educación sexual y reproductiva, es un acceso a anticonceptivos, es un tema transversalizado por privilegios, falta de conocimiento, educación, etcétera, 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 que conforman a la final un tema realmente complejo sobre derechos humanos. Claro, yo me quedo así con varias frases o varios datos que tú nos mencionas, que la lucha es más por ese derecho de poder elegir sobre nuestro cuerpo, de poder tomar nuestras decisiones, que no sea una imposición el poder ser madres.
y más que todo estas, pues se podría decir, actividades que incentiven a una salud, sería reproductiva sana, todo lo que son métodos anticonceptivos, educación sexual, todo esto también, no por así decirlo, soluciona el problema como tal, pero sí nos brinda una noción a los jóvenes, pues, más clara sobre lo que queremos, sobre lo que debemos hacer y no ligándonos a una obligación, sino a un derecho a elegir, tener esa libertad. Y bueno, un poco también como tú eres estudiante, pues, de derecho, estás en todo esta, se podría decir en esta temática muy al día. Un poco queremos saber qué alcance constitucional tiene la despenalización del aborto que se plantea aquí, en nuestro caso en Ecuador, para víctimas, mujeres, tanto de abuso sexual, víctimas, pues. De violencia, de violación. A ver, bueno, aquí hay varios temas que topar alrededor del tema constitucional, ¿no? Primero que ¿cómo llamarlo? No la despenalización, sino la declaración de inconstitucionalidad de este artículo se da porque se presenta una acción que, como en términos muy simples, para no irme como a lo legal, sino en términos muy simples, la acción dice, bueno, el Código Orgánico Integral Penal mencionaba que no era punible, o sea, no se criminalizaba, no representa cárcel, en casos de que una mujer con una enfermedad mental haya sido violada. Entonces, ahí se puede acceder a un aborto sin que éste sea criminalizado. Frente a esta distinción que hace el Código Orgánico Integral Penal, se presenta una acción de inconstitucionalidad para decir que hay una discriminación entre las mujeres, como entre el grupo mujeres. Porque no hay solo ese caso, o sea, no Exacto, porque no debería ser solo un derecho para las mujeres que tengan una enfermedad mental. Debería ser un derecho para todas las mujeres en caso de violación. Entonces, claro, la lucha es la despenalización completa del aborto, ¿no? Que se mantenga el derecho a decidir, que se mantenga el derecho a la autonomía y demás, pero se ha dado en varios ejemplos, en Argentina, en Chile, en Colombia, que el primer paso siempre es alcanzar como este aborto por violación. Porque en el imaginario social, la comprensión de que hubo un delito mayor, ¿no es cierto? Porque esto también se deriva del patriarcado. El patriarcado necesita ver a la mujer como una víctima para poder entregarle los derechos, para poder protegerle, entre comillas. Entonces, para la concepción social y para las luchas sociales ha sido mucho más fácil reconocer el aborto por violación en primera instancia antes de reconocer un aborto despenalizado por completo. Entonces, en la Corte Constitucional lo que se debate es justamente esto, ¿no? Si es que hay o no hay una discriminación para el resto de las mujeres cuando se establece esta potestad de ejecutarse un aborto, o sea, no es ejecutarse, sino de practicarse, un aborto. De manera legal. Exacto. Entonces, claro, la decisión es que obviamente hay una discriminación. Si el Código Penal hizo una segregación dentro del grupo mujeres para un tipo de mujer en particular, para permitirle este aborto por violación. Entonces, en base a esta decisión de la Corte, en donde dice, sí, efectivamente no es constitucional que haya esta discriminación, es que empieza todo el trámite dentro de la Asamblea para poder normar, como de nuevo, el patriarcado en su intento de controlar todavía el cuerpo de las mujeres, ¿no es cierto? Dice, no, tenemos que hacer una ley para que esa ley nos diga cómo es que se va a manejar esta situación del aborto por violación. Entonces, ahí empieza el trámite dentro de la Asamblea y es aquí donde se empiezan a dar pues todas estas irregularidades que se dieron en el camino, que a la final nos llevaron a una ley súper revictimizante y regresiva, en realidad. Sí. Y más que todo, bueno, yo lo veo así, ya se plantea pues el poder acceder a este aborto en caso de violación, pero también la ley o la Constitución te pone varias trabas, porque he escuchado pues que se plantea
pero que tienes que presentar ciertos papeles, o cómo demostrar que fuiste víctima de una violación, o por qué tantas semanas, o sea, ¿por qué es ese debate de por qué unos requisitos, otros? O sea, claro, es justamente este tema del patriarcado, ¿no? Entonces, para que la mujer sea protegida, para que la mujer se le garantice el derecho, tiene que demostrar que fue víctima, tiene que aseverarse que fue víctima. Entonces, ella tiene, o sea, lo que dice ahorita la ley es que tienes que ir a denunciar y tienes que declarar, hacer una declaración juramentada de que en efecto esto te pasó y hacerte un examen gineco para que tú puedas demostrar, o sea, es una revictimización constante, ¿no? O sea, lo único, como creo que no se entiende, el patriarcado no entiende, y también los legisladores no entienden, el presidente no entiende. El veto del presidente fue lo que hizo de esta ley, pues lo que es ahora, ¿no? Vetando 61 de 63 artículos, empieza con estas situaciones tan revictimizantes, y es esto, o sea, el patriarcado no entiende que el momento en el que una persona toma la difícil decisión, porque es una difícil decisión, de practicarse un aborto, de interrumpir el embarazo, no, también viene ligado a un proceso mental destructivo, como no es algo emocionante y bonito, o esto que escucho mucho de que es que van a despenalizar el aborto y todas van a ir a abortar. O sea, no funciona así. Claro, o sea, tienes que tener una decisión es una decisión firme, muy fuerte, es un proceso mental muy complejo también. Y exigir que la mujer, o sea, hagamos de cuenta que dentro de las cifras de violación y de violencia en general, siempre hay algo que se conoce como la cifra gris, que es esta cifra que nunca se habla. ¿Ya? Las víctimas de violación pueden pasar años en silencio. Muchas de las víctimas de violación nunca llegan a hablar sobre el tema, porque el trauma que sufren es tal que no pueden hablar sobre el tema. Entonces, exigirle a una víctima de violación no solo que salga de ese trauma, sino que además se siente en el proceso de justicia ecuatoriano, que es completamente revictimizante, machista, denigrante, y que cuente la historia, que haga el proceso de denuncia, que es complejo, que es doloroso, que además se haga un examen médico legal, que además es igual revictimizante, es doloroso, y que se acerque a hacer una declaración juramentada. Todos estos pasos para que al final la objeción de conciencia, que es otro de los temas muy álgidos y muy debatidos, después de haber hecho absolutamente todo, después de haber tomado una difícil decisión como enfrentarte a tu agresor en un proceso penal, denunciar, abrir este proceso, todo lo demás, llegar al centro de salud para que un doctor te diga como, no, es que yo no creo en estas cosas y no te lo voy a practicar, y ya. Y ya está, o sea, yo puedo tener ese derecho de no brindarte atención médica porque yo no lo creo conveniente, o sea, es una locura, es una locura revictimizante, es una locura patriarcal, o sea, al final la ley, en lugar de significar una progresión en nuestros derechos, termina... O sea, te pone muchas trabas. No solo trabas, sino también mantiene este pacto patriarcal del control sobre los cuerpos. Creo que esa es la parte más compleja, que detrás de la ley y de todas las trabas y todos los requisitos y todas las cosas que la ley te pone que hacen imposible acceder a tu derecho de forma plena, también está este silencio y este pacto patriarcal alrededor de cómo seguir controlando los cuerpos de las mujeres. Sin hablar, claro, del tema de privilegios, que el hecho de acceder a la justicia es un privilegio, el hecho de hacer una declaración juramentada es un privilegio económico. Claro. Imagínate las personas que están en la ruralidad, que no tienen una dependencia judicial cerca y tienen que viajar horas para tener una dependencia judicial, las personas que ni siquiera pertenecen a la justicia ordinaria y tienen tienen un sistema jurídico de justicia indígena, por ejemplo. Las personas que no pueden llegar al centro de salud porque el centro de salud está en kilómetros, o que no tienen un notario para poder hacer la declaración juramentada. Esto es un tema de privilegio. Sí, incluso hasta me pongo la idea, se me viene a la mente, de que muchas personas, pues víctimas, viven con su agresor. Entonces, ¿cómo yo puedo salir si le tengo al lado mío? Exacto, es justo esta cifra que te mencionaba. O sea, cada día 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz. ¿De dónde? De los hogares. Exacto. Uh-huh. Entonces, la violencia intrafamiliar igual. ¿Cómo tú sales de tu casa y siendo menor de edad tienes que hacer una declaración juramentada con un tutor? O sea, tiene que haber un consentimiento informado. Entonces, ¿cómo haces ese tipo de cosas
si es que tu padre o tu tutor es justamente la persona que te violó. Claro. Y algo que también me parece interesante y rescatar pues en este conversatorio es que si bien pues el presidente Guillermo Lasso vetó este proyecto de ley y él ahí menciona pues textualmente que 2 disposiciones de este proyecto de ley no son coherentes en el marco legal del país. Entonces, ¿tú qué nos puedes mencionar respecto a esta decisión? A mí me parece que lo que no es coherente es su proceder como presidente, realmente. Él emitió justamente cuando constitucionalmente se habló de que en efecto existía esta discriminación dentro del Código Orgánico Integral Penal antes de que comenzara el proceso del trámite de ley. Él sacó un comunicado y decía: yo soy un presidente de un Estado laico y mis intereses particulares o mis creencias particulares no pueden afectar ese Estado laico. Y después fue el primero, ¿no es cierto?, en sabotear por completo el tema de la ley. Entonces, no solo se trata del tema de la ley, es en todo, como no ha tenido, es una persona conservadora, patriarcal, decididamente machista, y no ha tenido ningún tipo de política de género, no tiene ninguna apertura para el tema de educación sexual y reproductiva, menos aún para un derecho. Y él habla mucho de que el aborto no es un derecho humano, es un derecho humano, o sea, es un derecho de las mujeres. Y nuestra Constitución comete un error al no contemplarlo en el catálogo como tal. O sea, eso ya va más allá de que a la final para eso está el artículo en el que habla de los tratados internacionales como la ley que rige los derechos humanos. Como siempre que haya un derecho más beneficioso, una progresión de derechos en el catálogo internacional es algo que directamente debe ser aplicado por la Constitución. Y claro, o sea, el presidente no es coherente consigo mismo. O sea, se ve más sus intereses personales o convicciones personales, más lo que... Y claro, pasa lo mismo en la Asamblea y pasa lo mismo en todos los poderes del Estado, porque a la final no podemos pretender que una persona llegue desprendido de prejuicios y de creencias y de situaciones personales a este debate. Entonces, aquí yo hay algo que sí digo mucho y es que, como para llevarlo a un tema mucho más polémico, que es esto de la religión, todas las personas que, entre comillas, todas las personas antiderechos, que entre comillas se denominan provida, son personas que tienen un arraigo de creencias muy fuerte ligado a la religión, ¿no? Entonces, para ellos esto es un asesinato. Y hay una consigna feminista que dice: asesinos son ustedes, porque en abortos clandestinos las que mueren son mujeres. Y creo que eso es algo sumamente real. Como se supone que este es un Estado y se supone que esta Constitución nos permite a todos tener una libertad de credo por algo. Es un Estado laico por algo. Y más allá de las creencias personales que podamos llegar a tener, la libertad de decisión es algo que no se le puede limitar a ninguna persona. Y la libertad de decisión incluye su salud sexual y reproductiva y su plan familiar. La decisión sobre nuestros cuerpos, como nos mencionabas. Uh-huh. Y bueno, un poco continuando, sabemos que sí, pues en el Ecuador hay muchas víctimas de violación, y que desean pues poder abortar, pero es ilegal en nuestro país. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué podemos hacer o qué es lo que el país pues debe tomar asunto en esto? Aquí me parece que es súper importante hablar del doble discurso. Como cuando exigieron en la ley este tema de que debe haber una denuncia, la excusa de las personas antiderechos es que debe haber una penalización para el violador, ¿no es cierto? No se debe dejar en la impunidad al violador. Pero yo quiero hablar de este doble discurso porque justamente ALDEA, que es la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, menciona que en 2021, solo en 2021, como sin hacer todo el recorrido, son 172 las mujeres víctimas de femicidios. En 2022, al 5 de marzo, tenemos igual 28 víctimas de femicidio, que ya ahora, ¿qué fecha estamos? 12 de mayo, ha superado ya los 30 femicidios. Entonces, el Ecuador, el mundo entero, no tiene
políticas de género, no es un mundo para mujeres. Ser mujer en este país es sobrevivir todos los días. Es que te puedan asesinar por el hecho de ser mujer todos los días. Es vivir con ese miedo todos los días. Hablando de la máxima expresión de violencia que es el femicidio. Entonces sí hay un doble discurso detrás. Cuando dicen, no, es que no queremos dejar en la impunidad al violador y por eso exigimos que haya una denuncia. No, esto no es una medida. Como esto no es una realidad. Porque estamos hablando de que en Ecuador una mujer es víctima de un crimen cada 47 horas. Y no hemos hecho nada para solucionar eso. Como ahí sigue, o sea, esa impunidad sigue ahí. Todavía lo seguimos catalogando como asesinatos o homicidios o cosas. O sea, no se le da el verdadero nombre. No se les da el nombre de femicidios, no se les da el valor de violencia intrafamiliar. Cada vez que una mujer quiere ir a denunciar, en los procesos se le disuade para que deje la denuncia. Justo ahorita venía leyendo el reportaje de GK sobre Bernarda, en este caso de la rana sabia, y Bernarda cuenta cómo ella se acercó a denunciar a su agresor por violación. Y cuando le recibieron en la defensoría y cuando le recibieron en la fiscalía, le dijeron, no, o sea, no tienes que denunciar este tipo de cosas, tienes que encomendarte a Dios para que Dios te sane y para que tú puedas soltar y para que no hagas estas cosas por odio. O sea, estamos en un mundo, estamos en una sociedad y estamos en un Ecuador que no entiende la dimensión de la violencia de género. No tenemos funcionarios capacitados para responder ante la violencia de género. No tenemos jueces capacitados para responder ante la violencia de género. Ahora con esta ley tenemos más herramientas para médicos para negarse a cumplir con este derecho de las mujeres. No tenemos médicos capacitados en prevenir violencia génico-obstétrica. No tenemos universidades que hablen de salud sexual y reproductiva, universidades que preparen a médicos y abogados para acompañar procesos de violencia. No sabemos nada de esas cosas. Entonces, si esta sociedad está tan poco preparada, ¿cómo podemos exigirle a la víctima de violación que está pasando por este episodio traumático que esté tan preparada y que cumpla con todos estos requisitos? Y a la final es una ley que no tiene forma de hacerse verdad. Claro, entonces hay que empezar desde ahí, desde el cambio en la educación y en la forma de pensar de la sociedad. Exacto. Para mí siempre voy a apuntarle a la educación. Por eso la coalición para mí es un pilar. Yo siempre le apunto a la educación, al cambio en lo que formamos a los profesionales, en cómo formamos a nuestros profesionales, qué les entregamos durante esos 4 años de carrera universitaria para que puedan enfrentar la vida desde la realidad, desde una realidad que tiene desigualdad de género, que tiene violencia sexual, psicológica y física, que tiene diversidades sexogenéricas, que tiene transformación generacional, que tiene violencia política en las mujeres, que tiene justamente este tema de ausencia de derechos sexuales y reproductivos, que tiene todos estos factores, que por fin está despertando a darse cuenta de que existen todas estas cosas, porque de nuevo repito lo que dije al inicio, esto no es un tema temporal. Estamos hablando de que esto ya es milenario. Las mujeres no empezaron a abortar cuando salió la ley o cuando apareció en el COIP, en el 2014 que salió el COIP, el tema de la penalización del aborto. O sea, no empezaron a abortar ahí. Las mujeres han abortado siempre. Esto no es aborto sí o no, es aborto legal o aborto clandestino. Entonces, sí es importante, para mí siempre la apuesta está en la educación en las casas, el poder sacudirse de estos patrones en los que creemos que las mujeres nacieron para ser madres, que desde pequeñas las niñas tienen que cuidar a los bebés y llevar los carritos y todas estas cosas que a la final no, hasta sientes que no estás cumpliendo con tu rol de mujer si es que no eres madre. Y hay que empezar a quitarnos estos patrones, hay que empezar a sacudirnos estos estereotipos que nos están haciendo daño y que nos están haciendo regresar en derechos. Esta regresividad en derechos es algo que no podemos permitirnos, es un lujo que no nos podemos dar. Hemos avanzado tanto como sociedad y nos hemos quedado tanto en otras cosas. Esta deuda es histórica y para mí sí, la apuesta 100% es que la educación sea feminista. Y pienso más que todo que ya tenemos, como dices, desde niñas que tienes que cuidar a los bebés y así, porque son esos roles que te da la sociedad, pero más que todo es el poder, como dices, elegir
el poder de decisión, el poder de tener este derecho de libertad sobre nuestros cuerpos. Y más que todo, a veces también creo que se da las víctimas pues de violación tienen ese miedo del poder denunciar y tienen ese miedo también el poder ser juzgadas por la sociedad, porque no es común. Sí, no es que tú vas por las calles y dices, ay, es que yo he abortado, o sea... Y también que el sistema de justicia les ha fallado. El sistema de justicia nos ha fallado a todos. No hay una reparación integral, no hay una justicia verdadera. Las denuncias por violación se vuelven en una inquisición sobre qué tanto estás mintiendo, no de qué tanto daño te hicieron, no de cuánto te violentaron, sino de cuánto estás mintiendo y dañando la honra de otra persona. Claro. Estas dinámicas revictimizantes en la justicia, es imposible confiarle a la justicia la transformación. Hay que confiársela a la educación. Sí, más que todo, el pilar fundamental, la educación y poder cambiar. Sí. No le veo como imposible, pero de aquí a unos años esperemos que la Constitución, pues las leyes de nuestro país mejoren pues en favor de las mujeres, en poder tener políticas de género. Y sin duda ha sido un espacio muy bonito y me quedo con muchas más dudas y preguntas, pero pienso que sí, el tema da para poder seguir investigando, no poder quedarnos solo con nuestras creencias u opiniones personales, sino poder tener todas estas visiones de grupos como tú, como a los que tú perteneces, incluso de expertos en temas de diferentes como derechos, sí, doctores. Yo fomento eso, insisto, la educación con este enfoque de género. Si es que alguien está escuchando este podcast y siente que lo que hemos dicho aquí es como súper incómodo, que está en contra de eso, investigue. Siempre, o sea, yo creo que es súper sano este ejercicio de seguir a personas en redes sociales que no cumplen con lo que tú crees, porque a la final vas abriendo tu mente a cosas nuevas y también garantizar que todos aquellos discursos que tengan como pilar la regresión del derecho o el control de las mujeres o el control de sus cuerpos no son libertades de expresión, son discursos de odio y eso hay que tenerlo muy en claro. Confío 100% en que las mujeres que estamos marchando en las calles y que nos estamos tomando los espacios para poder reclamar los derechos, estamos cambiando las cosas. Entonces, eso simplemente para ir cerrando el espacio, agradecerte por tu apertura a poder participar en este diálogo, por todas las ideas, por todos estos aportes que nos brindas. Y me quedo con eso, que el pilar fundamental de todo es la educación. Y simplemente te invito a ti, invito a todos a que nos puedan seguir en las diferentes espacios de estos podcasts que vamos a realizar desde la Asociación Escuela de Gestión Social y Desarrollo. Para mí ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Liz. Gracias por la invitación y sí, 100% que la educación sea feminista o que no sea. Muchas gracias. Gracias. Que tiemblen los suelos, los cielos, las calles, llegamos unidas